Cuando vosotros me digáis, ¿sí? ¿Está ya? Muy bien. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado. En primer lugar, queríamos hacer una referencia al día de hoy, 28 de junio, que se conmemora el Día del Orgullo LGTBI. Desde la llegada de la democracia, los españoles y las españolas hemos trabajado incansablemente para que España hoy pueda ser un país libre, igualitario, diverso, justo y solidario. Desde la Junta de Extremadura entendemos que debemos sentirnos orgullosos de lo que en estos últimos años hemos construido en libertad, y es un país más abierto, más tolerante, más respetuoso, pero también un país diverso y plural donde cabemos todos y todas. Ayer se presentó el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. España está a la vanguardia legislativa en materia de igualdad, un mérito que también es del colectivo y organizaciones LGTBI que llevan años peleando por sus derechos. Desde la Junta de Extremadura y en el día en el que se conmemora el orgullo, queremos expresar que defendemos el orgullo LGTBI, porque es el orgullo de España y de Extremadura, y al mismo tiempo nos sentimos satisfechos de que esta sociedad sea inclusiva, respetuosa y que le valora las diferencias. Y todo ello es posible y todo ello es, como digo, posible porque vivimos en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, que además ese Estado de Derecho y esa democracia tenemos que alimentarla cada día, porque eso es lo que nos permite sociedades tolerantes, diversas y plurales. Así que a todo el colectivo LGTBI le deseamos que tengan un feliz Día del Orgullo. En el Consejo de Gobierno también hoy hemos hecho una valoración de lo que va a suponer el Real Decreto Ley que el pasado sábado se aprobó en Consejo de Gobierno, en Consejo de Ministros en España. Nosotros entendemos que es un buen decreto ley, fundamentalmente porque viene o va a mitigar el problema que existe en estos momentos de la inflación en las clases medias y en las clases trabajadoras, y lo que hemos estado viendo en el Consejo de Gobierno de hoy es la repercusión que ese Real Decreto puede tener en Extremadura. La Junta de Extremadura estima que unos 100.000 hogares extremeños podrán beneficiarse de la ayuda directa de 200 euros. Como recordamos, esa ayuda va para rentas inferiores a los 14.000 euros. Por tanto, en torno a 100.000 hogares extremeños se podrían beneficiar y más de 60.000 extremeños y extremeñas individualmente serían las que se podrían beneficiar de esta medida. También entendemos que más de 12.000 extremeños y extremeñas se verán beneficiadas del incremento de sus pensiones mínimas un 15%. Y entendemos que esta es una muy buena medida para esos más de 12.000 extremeños que tienen pensiones mínimas. Serán más de 36.000 los extremeños y las extremeñas que van a beneficiarse de este decreto ley por el incremento del 15% del ingreso mínimo vital, que también entendemos que es fundamental para que esas clases trabajadoras, para que los más vulnerables puedan hacer frente a la inflación. De este decreto ley se recoge también que unos 600.000 extremeños y extremeñas se beneficiarán de la reducción del tipo impositivo del IVA de la electricidad al 5%. Y aquí también nos parece muy interesante que en Extremadura se han incrementado los perceptores del bono social y en esta región en estos momentos hay en torno a 150.000 beneficiarios del bono social en Extremadura. Por tanto, desde la Junta de Extremadura entendemos que es un buen decreto ley que va bien encaminado para que las clases medias
fundamentalmente las clases trabajadoras puedan hacer frente a ese problema que nosotros entendemos que es de primera magnitud, como es la inflación. En el Consejo de Gobierno de hoy también hemos aprobado algo que para nosotros es esencial. Si os acordáis, en el Consejo de Gobierno de la semana pasada aprobamos, dentro de un plan experimental, ayudas para que los jóvenes de Extremadura pudieran insertarse en el mercado laboral. Como dice el presidente de la Junta, para nosotros es fundamental en esta legislatura el empleo, la creación de empleo, pero también la vivienda. Son dos pilares clave para que aquel extremeño o extremeña que quiera realizar su proyecto de vida en Extremadura lo pueda realizar. Y como digo, si la semana pasada hablábamos de empleo joven, en esta semana y tras este Consejo de Gobierno queremos hablar de que hemos aprobado la aplicación en nuestra región del conocido como bono de alquiler joven. La finalidad del bono de alquiler joven es contribuir, es ayudar a la renta por alquiler y con ello buscamos dos objetivos. Por un lado, facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y, por tanto, favorecemos su emancipación. Y, por otro lado, con las ayudas que se van a dar con este bono de alquiler joven, lo que estamos procurando es que los jóvenes tengan más renta. Al tener que pagar menos por su alquiler gracias a este bono, van a tener más renta disponible, que también es esencial en unos momentos en los que hay una situación de alta inflación. Con el bono de alquiler joven se darán 250 euros de ayudas mensuales durante los 2 próximos años. Estamos hablando que se darán en los 2 próximos años 6.000 euros a los jóvenes en concepto de bono de alquiler joven. La nueva ayuda va a entrar en vigor en Extremadura tras su inminente publicación en el Diario Oficial de Extremadura, y toda vez que se publique en el Diario Oficial de Extremadura, esta ayuda tendrá un carácter retroactivo desde el 1 de enero. ¿A quién va a beneficiar el bono de alquiler joven? Como he dicho, esto es una ayuda de 250 euros mensuales a inquilinos que vivan en alquiler y con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años. Y como he dicho, quienes accedan a las mismas podrán recibir, por tanto, una colaboración económica de 6.000 euros durante los 2 próximos años. Estimamos que van a llegar en torno a 2.000 jóvenes de Extremadura y, por tanto, este año lo que se aprobarán es 6 millones de euros y para el próximo año 2023 se destinarán otros 6 millones de euros. Y como digo, la previsión son que lleguen a 2.000 jóvenes en Extremadura. Extremadura es una de las comunidades autónomas de España que antes ha llegado a este bono de alquiler. Concretamente empezó la Comunidad Valenciana, posteriormente Cataluña, después Galicia y en estos momentos la Comunidad Autónoma de Extremadura es la 4ª región que se adhiere a abrir la convocatoria para el bono de alquiler joven. A partir de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, la Consejería activará en su web el acceso a toda la información y todos los interesados podrán ir cursando sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura. Como digo, para nosotros es muy importante la medida que hoy aprobamos, fundamentalmente porque con el bono joven de alquiler, con estos 6.000 euros en ayudas que se van a dar a los jóvenes de entre 18 y 35 años los 2 próximos años y con carácter retroactivo, es decir, desde el 1 de enero de 2022, lo que queremos es procurar una mayor emancipación de los jóvenes de Extremadura y también lo que queremos procurar
es que esos jóvenes tengan una mayor renta disponible, porque esas son nuestras prioridades: creación de empleo y que puedan tener una vivienda. Y lo que queremos precisamente con lo que hoy hemos aprobado, este bono de alquiler joven, es que los jóvenes de Extremadura puedan tener un acceso mejor, más digno y más rápido a una vivienda en Extremadura. Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy la declaración como bien de interés cultural a la Montería y a la Reala en Extremadura con categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial. Tanto la Montería como la Reala son actividades que tienen un carácter histórico en nuestra región. Son actividades que dan un valor identitario en Extremadura y además que tienen un gran alcance económico. La Junta de Extremadura apoya la caza. La Junta de Extremadura cree que es un sector muy importante en nuestro país y un sector importantísimo en Extremadura, porque genera empleo, porque genera riqueza y porque fija la población al territorio. Como en muchas ocasiones le hemos escuchado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la caza es un elemento necesario en el equilibrio de los ecosistemas y como actividad juega un importante papel en el desarrollo económico de esta región. Por poner un ejemplo, en Extremadura, 1 de cada 3 hogares tiene una licencia de caza o de pesca. La caza en Extremadura, por poner otro ejemplo, mueve en torno a 400 millones de euros, es decir, más del 2% del Producto Interior Bruto regional está ligado a la caza en Extremadura. Y en la actualidad en nuestra región hay en torno a 70.000 licencias de caza. Como hemos dicho, es un movimiento económico de alrededor de 400 millones de euros. Por eso, desde la Junta de Extremadura consideramos a la caza como un sector fundamental para mantener la biodiversidad en nuestra región, pero también un sector fundamental por el trabajo, el empleo que genera y la importancia que tiene en nuestra economía. Me pongo a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis realizar. Sí, buenas tardes. Respecto a la ayuda del bono al alquiler, me gustaría, imagino que al decirnos que es con carácter retroactivo, será con carácter retroactivo a los jóvenes que ya están viviendo de alquiler, pero si un joven se quiere independizar el mes que viene, podrá acceder también a esas ayudas a partir de esa fecha, imagino, ¿no? Lógicamente, cuando estén abiertas la convocatoria, una vez que se publique en el DOE, hay una serie de requisitos y uno de los requisitos será que habrá que presentar un contrato de alquiler. Toda vez que el joven tenga ese contrato de alquiler, pues automáticamente podrá acceder a esas ayudas que, como he repetido antes, están en 250 euros mensuales. ¿Más preguntas? 250 euros mensuales. Estamos hablando de 6.000 euros en 2 años. 3.000 euros el año 2022, 3.000 euros año 2023. 6.000 euros en total, 250 euros mensuales. Pura. Sí, la experiencia cuando se ha procedido a estas ayudas, a estos bonos al alquiler, tanto aquí como fuera, es que muchos caseros han aprovechado para subir el precio del alquiler cuando es un joven el que va a alquilar el piso. ¿Se contempla alguna medida para evitar que esto ocurra y que se quede amortizada esa ayuda? Precisamente el Real Decreto que aprueba el Gobierno el pasado sábado habla de la congelación de los alquileres. Con lo cual, ese Real Decreto que el Gobierno de España aprobó el pasado sábado, una de las medidas, que además viene estupendamente bien para este bono de alquiler, es la congelación en la subida del precio de los alquileres, que es fundamental para poder combatir la inflación y que no se produzca ese efecto espiral del que estás hablando. Te doy la ayuda y el arrendatario automáticamente sube el alquiler. Por eso creo que el Real Decreto que aprobó el Gobierno viene fenomenal para que no se produzca eso. ¿Más preguntas? Sí, no sé si han analizado en la reunión el malestar creciente que hay en el norte de Extremadura con el tema de que el tren no vaya a parar en Plasencia. Vamos a ver. Las paradas del tren
en Plasencia, a partir del 18 de julio, van a ser más que las que hay actualmente. Es decir, vamos a ser realistas. Actualmente, en Plasencia hay 77 paradas. A partir del 19 de julio, en Plasencia actualmente hay 27 paradas. 27 paradas. A partir del 19 de julio va a haber 50 paradas. Es decir, va a haber 23 paradas más que actualmente hay en la ciudad de Plasencia. Por tanto, a partir del 19 de julio, los servicios ferroviarios en Plasencia se van a aumentar. Y esa es la realidad. Ahora bien, que el tren Alvia va a parar en Monfragüe, pues en estos momentos eso es lo que se contempla. ¿Que va a ser definitivo? No. La parada en Monfragüe es algo transitorio. Y ahora es el momento de hablar todas las partes para que cuando se ajuste la oferta y la demanda, darles una solución definitiva, que no está cerrada, Por eso nosotros pedimos paciencia, pedimos diálogo, porque es que ni tan siquiera el nuevo servicio ha entrado en marcha. Entrará a mediados de julio, cuando entre en marcha. Por tanto, de verdad, diálogo, paciencia, y nosotros estamos abiertos, desde la Junta de Extremadura, a buscar una solución que se adecue a todas las necesidades, entendiendo, para que todo el mundo sepa, que si la solución es parar el Alvia en la estación de Plasencia, esto retrasaría, como bien dijo el presidente, retrasaría el trayecto Madrid-Badajoz 35 minutos. Y lo que estamos buscando es precisamente un tren que permita mayor rapidez entre Madrid y Badajoz. Pero lo que queremos es lanzar el siguiente mensaje. Las paradas en Plasencia a partir de julio van a aumentar. Los servicios ferroviarios en Plasencia a partir de julio van a aumentar. Pues porque se contemplan más paradas de las que actualmente hay. Es decir, Renfe, concretamente en la ciudad de Plasencia, actualmente paran diferentes tipos de trenes. Concretamente 27. A partir de julio habrá una ampliación en los servicios ferroviarios y habrá 50 paradas, casi el doble de las que hay actualmente. Entonces, estamos poniendo el foco solamente en un servicio, cuando hay otros servicios que se van a mejorar y que además son los que más demandan los usuarios de Plasencia. Dicho esto, la Junta de Extremadura está dispuesta a hablar, a negociar y a llegar a acuerdos, porque vuelvo a repetir, la parada que en estos momentos hay o que habrá en Monfragüe es provisional, no es definitiva. Pero paciencia, vamos a ajustar la oferta a la demanda y tranquilidad, porque es que algunos, antes de poner en servicio el tren, ya quieren montar una manifestación. Oiga, de verdad, vamos a hablar, vamos a negociar y vamos a intentar llegar a acuerdos, que yo creo que eso es lo que más le interesa a Extremadura. ¿Más preguntas? Sí, ya que estamos con el tren, ¿de qué dependerá de que deje de ser transitoria esta parada en Monfragüe y no en Plasencia? Y otra cuestión, ¿el Gobierno tiene información de si corre el mismo peligro que Plasencia-Mérida, la estación de Mérida? Porque las obras del bypass que están proyectadas pues aún no se han iniciado. Exactamente igual que con Plasencia. Vamos a hablar, vamos a negociar y nos vamos a poner cosas en común. Yo creo que el Ministerio, cuando vino la ministra, señaló, y anoche también lo dijo, que Monfragüe era algo transitorio. Bueno, yo creo que el Ministerio está dispuesto a hablar, que todas las partes estamos dispuestos a hablar. Pero, por favor, en esta región que no haya un eterno quejío y un eterno lamento, que el nuevo tren supone una mejora, de verdad, para todos los extremeños y para todas las extremeñas.
No lo matemos antes de que se ponga en marcha. Y las cosas que veamos que se pueden mejorar, estamos dispuestos a mejorarlas y dispuestos a hablarlas. Pero, hombre, por favor, no matemos a algo antes de que nazca, porque hay que dar un margen de confianza y porque seguramente los ciudadanos y ciudadanas que utilicen ese tren verán cómo las prestaciones son mucho mejores. Y nosotros lo vuelvo a repetir, y además está el pacto por el ferrocarril y estamos abiertos a cualquier margen de mejora. Y yo creo que el Ministerio también está en esa tesitura. Pero vamos a sentarnos, vamos a hablar con cautela, vamos a hablar con calma y de verdad, si hay mejoras en el tren en Extremadura, no lo matemos entre todos. No lo matemos entre todos. ¿Más preguntas? No, si es que peligro no es cuestión de que corra. Actualmente hay una parada en Mérida. Pues cuando se hable del nuevo servicio, pues se hablará absolutamente de todo. Se hablará absolutamente de todo. A día de hoy, en Mérida, no tiene ningún problema. Ahora bien, pues se hablará pues, de Plasencia, se hablará de Mérida, pero fundamentalmente, Pura, yo creo que vamos a ajustar la oferta y la demanda. Vamos a esperar que el nuevo servicio se ponga en marcha. Esto es, mira, cuando uno se traslada a una nueva casa, uno ve las deficiencias de esa nueva casa y se van corrigiendo poco a poco. Uno cuando se traslada a una nueva casa no todo está perfecto. A lo mejor el grifo no funciona, o a lo mejor una pared no le gusta, o una puerta no abre. Bueno, pues vamos a ajustarnos, vamos a ir poco a poco. Lo que sí te puedo decir es que desde la Junta de Extremadura todas las mejoras y todas las reivindicaciones coherentes que nos lleguen las vamos a poner de manifiesto al Ministerio. Pero paciencia, prudencia, sentido común y vamos a disfrutar de las mejoras y vamos paralelamente a negociar pues esa oferta y esa demanda que es lo que realmente necesitamos. Pero no nos aceleremos, de verdad, no nos aceleremos. A ver si hemos estado 30 años esperando las mejoras y ahora nos queremos acelerar. Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero el mensaje que queremos trasladar es ese, que tranquilidad, que hablaremos, que se llevarán a cabo mejoras, pero que vamos a poner el servicio en marcha. Y una vez que se ponga en marcha, ya veremos a ver cuáles son los fallos que detectamos precisamente para mejorarlos. ¿Más preguntas? La declaración de patrimonio inmaterial de Monterías y Realas en la práctica, ¿qué va a significar? Pues un reconocimiento. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento a una práctica histórica como cualquier bien de interés cultural que lleva implícito precisamente ese reconocimiento del que te hablo. Materialmente no es que lleve algo específico, pero es un reconocimiento que precisamente todos aquellos que trabajan o que son amantes de la caza, pues yo creo que lo van a coger de una manera muy buena, porque creo que es un orgullo para ellos que una administración reconozca precisamente esta tradición como bien de interés cultural. ¿Más preguntas? Muy bien.